Hermanos, la necedad es un tema bastante amplio. Si usted lo busca en la Escritura, se va a dar cuenta que Antiguo, Nuevo Testamento se habla no poco, se habla mucho de este tema porque la Biblia quiere enseñarnos que la necedad es un peligro terrible que le puede ocurrir a cualquiera. Mire, si hiciéramos, digamos, si quisiéramos achacar quizá a este tiempo, ¿cuál sería el análisis nuestro? ¿Cuál sería la conclusión? ¿El mundo será que está volcado hacia Dios? ¿O será que el mundo está atrapado en lo más profundo de la necedad? Lo segundo, este mundo, hermanos, está atrapado en la necedad. Están hundidos en la necedad. Y no en cualquier necedad, sino en la más terrible necedad que puede tener un ser humano. ¿Y cuál es? Darle la espalda a Dios. Usted puede ser necio en la comida, en el transporte, en el amor, no lo sé. Hermano, digo el amor y se sonríen, que hay muchos enamorados. No, pero de verdad, hermanos, la peor necedad que un ser humano puede caer es darle la espalda a Dios. Porque darle la espalda a Dios es darle la espalda a la sabiduría, es darle la espalda a la vida misma y es darle la espalda a la salvación. La peor necedad. Y hermanos, yo les decía lo del siglo XXI, lo del modernismo actual, lo de la televisión, quizás podríamos achacarlo a las redes sociales, a tanta información, a tanto modernismo. Pero lo cierto es que el mundo está hundido en la necedad. Es decir, le han dado la espalda a Dios. Hablo de esa necedad. ¿Y será que eso es propio de este siglo? ¿O será que siempre ha existido la necedad? ¿Ustedes qué piensan? Siempre, siempre, hermanos, desde el Génesis, nosotros predicamos la palabra de Dios y tenemos que hablar lo que enseña la Biblia. Y la Biblia, si algo enseña, es que la necedad está desde el Génesis. Si nos vamos por familias, desde la primera familia, después de la desobediencia de Adán y Eva, están los dos hermanos, Caín y Abel. Y la Biblia nos cuenta que uno de estos hermanos asesinó, le quitó la vida a su otro hermano. La primera familia, el primer asesino en la primera familia, hermanos, terrible. Ahora, usted me puede decir, hermano, pero eso fue por envidia, eso fue por celos. Sí, pero hay un detalle que nosotros tenemos que conocer en esta historia de Caín y Abel. Ellos traen una ofrenda, cada uno presenta una ofrenda al Señor. Abel presenta una ofrenda excelente, llena de fe, lo mejor que tenía. Caín lo hizo de una manera más defectuoso. Dice la Escritura, vamos a ir al capítulo 4 de Génesis. Y vamos a volver después al Salmo 14 que hemos leído. Pero yo estamos hablando de la necedad desde el Génesis. Estamos hablando de la necedad de Caín. Y vamos a ver dónde está esa necedad. Porque como dije anteriormente, fue por envidia, fue por celo, fue por enojo. Pero ahí está la clave. Ese enojo pudo haber sido cortado. Yo no sé si estarán de acuerdo, hermanos, pero Dios siempre avisa. Dios siempre habla. Yo hace muchos años prediqué un tema que se llamaba la alarma de Dios y ponía el ejemplo de los coches cuando salta el testigo que te dice, gasolina, gasolina, y te está avisando. Si tú te quedas tirado en la carretera es porque no has hecho caso a ese aviso. Pero el coche mismo te avisa, falta aceite o la temperatura. Los que saben de coche, la temperatura, eso sí que alarma porque el coche no se te va a quedar parado, el coche se va a quemar. Así es Dios. Así es Dios, hermanos, por amor, por misericordia. Él siempre está hablando, Él siempre está aconsejando. Pero una de las cualidades del necio es que no escucha y no quiere ser corregido. De hecho, la definición que el diccionario da dice que es una persona que insiste en permanecer en su error. A pesar que le estén mostrando que está equivocado, el necio no quiere ser corregido.
insiste voluntariamente en permanecer en el error. Pero Dios avisa. Y eso es, por eso nos hemos ido al Génesis, porque eso es lo que pasó. Dios llegó a tiempo. Caín, hermanos, estaba ya envenenado por la envidia, por el celo, por lo que sea. Y había determinado en su corazón hacer algo horrible con su propio hermano. Lo tenía en su corazón, lo tenía planeado. Ya estaba ahí en su corazón. Génesis capítulo 4. Presentan la ofrenda en el versículo 5. Dice que pero Dios no miró, Génesis 4:5, pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces habló Dios, versículo 6. Entonces, ¿sabe qué quiere decir este entonces? Entonces, después del enojo, Caín ya estaba mal, pero todavía no había matado a nadie. Pensemos, Caín todavía no era un asesino, estaba a punto de cometer un asesinato y ahí aparece Dios. Es que Dios siempre aparece a tiempo y nos advierte. Versículo 6, Génesis 4:6, dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Otras versiones dicen: Caín, ¿por qué te has enojado tanto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios se da cuenta que algo no anda bien y va y se le presenta y le habla. Y aquí viene el consejo de Dios. Y si a usted le están aconsejando y usted no escucha el consejo, ahí está la necedad. Usted está empezando a ser un necio. El que no quiere escuchar consejo es un necio. Y no solo necio, que ahora vamos a dar una de términos y verá de que es muy amplio. Pero vamos a leer el versículo 7 para que vea la necedad de Caín. Dios se le presenta a Caín antes que asesine a su hermano, antes que caiga en ese terrible pecado. Y le dice Dios, mire, Dios se pone a aconsejarlo. Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Está hablando Dios al que todavía no es un asesino y le está diciendo: mira, Caín, te voy a dar un consejo. No estás bien, hay algo en tu corazón, no estás bien. Escúchame el consejo. Solo tienes que hacer el bien. Si la clave está en hacer lo correcto, escucha, Caín, consejo de Dios. Si haces lo correcto, te va a ir bien. No serás enaltecido si haces lo correcto. No te irá bien, no serás bendecido si escuchas la voz de Dios. Pero Caín, en serio, Caín, si tú haces lo malo, entonces ya estamos hablando de pecado. Caín, si tú te decantas por el mal, ya te estás metiendo en terreno peligroso, en terreno de pecado. Es Dios, y se los parafraseo porque para mí es más fácil, hermano. Porque yo me imagino la escena, Dios mirando a este hombre lleno, cargado de enojo. Y sabiendo Dios que no está bien, y sabiendo Dios lo que hay en el corazón de este hombre, se presenta, tiene misericordia de él. Y como hace con cada uno de nosotros, viene y nos aconseja para que nosotros cambiemos de dirección. Acuérdese, quedó una palabra en mi mente que es metanoia, cambio de dirección. Metanoia, cambio de dirección, que es la señal perfecta del verdadero arrepentimiento. Me arrepiento y sigo igual. Me arrepiento y sigo igual. Eso no es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es cuando usted se quebranta, se arrepiente delante de Dios, pero metanoia, cambio de dirección. Dejo de seguir a la práctica de pecado y me vuelco a buscar la obediencia hacia Dios. Pero Caín no lo hizo. Escuchó palabra de Dios, escuchó el consejo de Dios, pero ahí se puso necio, porque la cualidad principal del necio es que no quiere oír consejo de nadie. Les voy a decir el tema porque ahora sí que ya se me está pasando. ¿Les digo el tema o no? Amén. Necio, lo van a poner ahí. Necio, pero no solo necio. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí?
insensato y, hermano, ¿y por qué no solo puso necio? Y ya está. O el necio, como yo suelo poner títulos muy cortos para que no se olviden. Hermano, es que cuando buscamos la definición de necio, el necio, la mayor cualidad es que es un insensato. Camina por su necedad, sin escuchar palabra de Dios, sin escuchar consejo de los padres, sin escuchar consejo de los pastores, sin escuchar consejo de nadie, y sigue en el error, y sigue en el error, y por ese caminar comete un montón de insensateces. El necio es un insensato y por esas insensateces llega a cometer verdaderas locuras. Y seguro que usted conoce casos, personas que los padres le están aconsejando y no lo hagas, y cambia de dirección y no hagas eso, pero insisten y empiezan a cometer insensateces y terminan cometiendo locuras. Necio, insensato y loco. Hermanos, el diccionario da más términos. Le llama terco. El necio dice que es terco, bobo, insensato, loco. Eso es un necio. Imagínense si llego a poner todas las, son como 8 cualidades. Hermanos, la necedad ha existido desde siempre. Estamos mirando a Caín siendo aconsejado por Dios y haciendo caso omiso a Dios. Porque en el versículo 8 está el desenlace. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que Caín tomó consejo? ¿Será que Caín escuchó a Dios? ¿O será que terminó haciendo lo que tenía en su corazón? Terminó haciendo caso a sus deseos pecaminosos. Y antes que se me olvide, porque yo le puedo predicar de la necedad, pero hermanos, toda predicación tiene que tener un propósito. Y el propósito de esta predicación, antes que se duerman, es que estamos a tiempo. Que si usted, por lo que sea, ha caído en necedad, hermano querido, estamos a tiempo. Dios está hablando y dice la Escritura en Hebreos 3:15, si oyeres hoy, ¿su qué? Su voz. ¿Cuál es el consejo? No endurezcáis el corazón. Eso fue lo que hizo Caín. Caín estaba escuchando, pero endureció su corazón. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy. ¿Cuántos creen que hoy estamos oyendo palabra de Dios? ¿Cuántos creen que estamos oyendo palabra de Dios? Entonces, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Es que ese es el objetivo del mensaje. Yo me puedo extender y darle un montón de términos y traerle 4 o 5 palabras hebreas que a usted se le van a olvidar rápido, y traerle una redacción bien bonita que después hasta a mí se me olvida. No, el mensaje tiene que ser, hermanos, claro. Estamos a tiempo. Si estamos en medio de una necedad, el objetivo no es que yo te describa qué es la necedad. El objetivo no es que tú sepas lo que ya sabes, porque vas a decir, me está diciendo lo que ya sé. Hermano, de mi parte no tengo nada más que decirte que escuches el consejo de Dios. Si estás escuchando el consejo de Dios, estás a tiempo, porque Dios está hablando y Dios está advirtiendo. Deja de hacer eso, cambia de dirección, porque la necedad te va a hacer daño, la necedad te va a causar daño, porque la necedad tiene consecuencias. La necedad tiene consecuencias. Y le digo una cosa, hermanos, la necedad destruye vidas. El problema no solo es que destruya la vida del necio, el problema es que la necedad destruye a los que te rodean. La necedad, qué terrible es cuando en la familia hay una persona necia. Y hermanos, normalmente cuando hablamos de necios, no sé por qué nos viene a la mente siempre los jóvenes. Parece que la necedad es propia de los adolescentes. Que es verdad, y los papás no me van a decir que no, que se ponen un poco o bastante necios cuando caen en la preadolescencia y viene la adolescencia. Pues ahí como que la necedad aflora. Pero hermanos, no me vais a negar, y tenemos que reconocer nosotros los adultos que la necedad no es propia solo de muchachos o de niños, que usted le está diciendo, no hagas eso, no hagas eso. Y al final, ¿qué hace el niño? Lo que usted le dijo que no hiciera. Lo triste no son los niños
que también, o los adolescentes. Lo triste es que nosotros como padres, a cargo de familias, que nosotros ya tenemos, los niños al final son responsables de sus juguetes, de los muchachos de su habitación, de sus estudios, pero lo terrible es que nosotros, los adultos, hablo a padres de familia, que estamos a cargo de familia, cuando caemos en la necedad, no es que solo destruimos nuestra vida, es que destruimos, contaminamos a nuestra familia, destruimos a nuestros hijos por nuestra necedad. Hablo a los padres, ahora pueden sonreír los adolescentes, ahora pueden sonreír los preadolescentes porque estamos hablando a nosotros, a los adultos, que a veces, hermanos, de verdad caemos en actos vergonzosos que no son propios de cristianos. ¿Por qué? Porque no escuchamos consejo. Y tenemos un buen consejero. ¿Qué mejor consejero que nuestro Dios eterno que nos aconseja con su santa palabra? Y nos dice y sabemos lo que tenemos que hacer, igual que Dios le habló a Caín, Dios nos habla a nosotros, hermano. El que diga que no, miente, porque Dios habla. Y hoy está hablando a mi vida primero. A veces, hermano, nos metemos en unos líos y nos están diciendo, no lo hagas. Esa deuda no es muy grande, no vas a poder pagarla. No, yo trabajo y no sé qué. No, ya veré cómo hago. El problema es que no, al final el daño no es solo para ti, es para toda la casa. Y después los demás tienen que pagar las consecuencias de nuestra necedad. Padres de familia, cristianos, hijos de Dios. Dios está hablando, hermanos, y yo no sé si tú estás ahí haciendo o escuchando más a tu corazón que a la palabra de Dios. Yo te digo lo mismo. Yo de mi parte nada. Solo te digo de parte de Dios lo que Dios le dijo a Caín, porque es lo que Dios hoy nos dice a nosotros. Yo no sé qué tiene en su corazón. Yo no sé qué es eso que usted sabe. Hermano, usted sabe. Porque uno sabe. Uno sabe que no está bien. Pero insiste creyendo en su propia opinión que no pasa nada, que yo puedo. Deja ese noviecito. Y hablo a las señoras de 50 años. Porque todo se les va a la mente rápido a los jóvenes. Y hay señoras de 50 años que están ahora con novio, hermano. Y los hijos son los que la aconsejan. Mamá, que tiene 25 años. No, me pasé. No, pero a veces es así. Nos estamos metiendo en unos líos que de verdad que no hay otra palabra que necio, insensato y perdonen, y loco. Que es una locura que no te das cuenta. ¿Cómo vas a pagar esa deuda? Es que mi sueño siempre ha sido, no sé qué coche decirles, pero un Mercedes-Benz, un eléctrico 100%, 250E, 80,000 euros. Cuotas cómodas de 522 al mes. Y usted gana 1,000 euros, hermano. No pasa nada. Dios proveerá, hermano, por fe. Y usan la palabra fe. Y nos metemos, porque yo me incluyo, nos metemos en, no, hermano, yo voy a viajar sí o sí, y voy a hacer un préstamo al banco, y después pasa la persona pasando hambre, pasando necesidad, sin poder pagar los estudios, sin poder pagar el alquiler, porque hizo un préstamo para viajar un mes, para pasar 5 años agobiado. ¿Usted cree que eso es de sabio? Eso es de sabios, padres, porque los préstamos no los hacen los niños, los hacemos nosotros, los padres. No seamos coherentes, no caigamos en la necedad. Dios aconsejó a Caín. En la Nueva Traducción Viviente le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho. El pecado está ansioso por controlarte. Pero Caín, tú debes dominarlo. Cuando estamos en necedad, hermanos, quien se está frotando las manos es el pecado que quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestros hogares, quiere destruir nuestros matrimonios. Y el que está frotándose las manos es el diablo, que dice, ahí está, ya se contaminó, ya cayó en la necedad. Este es mi momento para meter las garras y destruir ese matrimonio. ¿Por qué? Porque el señorito cayó en necedad, porque la señora cayó en necedad. Y la necedad tiene consecuencias. Amén.
¿Sabe qué es lo que ocurre? Que el necio, como él es sabio en su propia opinión, ¿sabe cuál es la opinión del necio? No pasa nada. No, yo conozco un señor por ahí que también lo hizo. Y se encierra en su opinión, porque una de las cualidades del necio, del insensato y del loco, que es el mismo, es que piensa de que él tiene razón, aunque le estén demostrando lo contrario. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que, ¡pum!, se da cuenta que no tenía la razón. Y entonces viene el lamento. Y entonces viene, hermanos, el verdadero lamento. El desenlace de Caín llegó así, mató a su hermano. El primer asesinato de la Biblia en la primera familia. Mira lo que dice Proverbios 12:15. Proverbios 12 y el versículo 15. Dice la Biblia: el necio, es una nueva traducción viviente, ahí lo leemos aquí. El camino del necio, ¿qué es? Es derecho, el camino del necio es correcto, sí, pero en su opinión. El camino del necio es derecho, en su opinión. Mas el que obedece al consejo es, se lo voy a leer en nueva traducción viviente para que nos quede bien claro. El necio, Proverbios 12:15, nueva traducción viviente, el necio cree que todo lo que él hace está bien, pero el sabio escucha consejos. Versículo 16, el necio se enoja enseguida, pero el sabio mantiene la calma delante del insulto. No habíamos mencionado esta cualidad del necio. Tiene una facilidad para enojarse. No le vaya a decir mucho, no lo vaya a aconsejar mucho, porque encima se enoja. Ay, ¿quién se cree que es para decirme a mí? Que yo. El necio encima tiene una facilidad para enojarse, porque como él cree que él tiene la razón y se encierra en ese pensamiento, y si alguien le insiste, se enoja. Tiene facilidad para enojarse. Es lo que dice la Escritura. Mira lo que dice Efesios 4:26. Este es el consejo de Dios. Queridos necios que están escuchando por las redes, porque aquí no hay nadie, ¿verdad? Dice Efesios 4:26. Hablando del enojo. Una de las cualidades del enojo es, del necio, es que se enoja. Hay una frase por ahí que dicen, yo no sé si la has escuchado, solo yo la escucho, es de mecha corta, que se enfada con rapidez. Hay que tener un tacto hay personas así, que para hablarles hay que tener un tacto, porque todos se lo toman a mal, porque se enojan. ¿Has escuchado eso? De mecha corta. Hay que tratarlos de una manera especial y cuidadito con las bromas, porque cuidado, es una persona de mecha corta. ¿Cuál es el consejo de Dios en base al enojo? Dijimos Efesios 4:26. Airaos, porque sois humanos, porque sois emocionales y el enojo es propio de los humanos. Efesios 4:26, dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira lo que dice el 27. Y no, ¿qué dice? Versículo 27. Wow, empezamos por la necedad. Me enojo, tengo esa mechita tan corta que exploto con rapidez. Y entonces habla Dios, ¿vale? Si tú eres así, escucha. Bueno, así te hice yo, ¿verdad? Como es lo que le decimos, así me hizo Dios. Entonces Dios dice, bueno, como se ve que yo te hice así, no es que tú seas necio, sino que yo te hice así, entonces te voy a dar un consejo. Enójate, pero que sea un enojo de cristiano. Nunca había escuchado eso, ¿verdad? Un enojo de cristiano. ¿Podemos enojarnos como cristianos? Sí, hermanos, somos emocionales. Dios nos dio esa emoción de podernos enojar. Pero, porque si no, entonces Dios estaría equivocado aquí. Esta palabra la inspiró el Señor. Y dice, airaos. Es decir, enójense. Vale, sí. Pero escuchen, como cristianos, a la noche yo los quiero orando, pidiéndome perdón, arrepentidos y ya sin enojo. Acuéstense en paz, porque ahí dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo me enojaré. No, y así mismo dormiré. Pero para dormir en paz hay que pedirle perdón a Dios. Ese enojo, hermano, tiene que acabar hoy.
Y si aquí hay algún enojado, ¿cuándo se acaba ese enojo? Hoy mismo. Hoy mismo. Sea lo que sea. Si usted es un verdadero cristiano, ese enojo se acaba hoy. Si usted supiera, hermano, si usted supiera, usted no diría eso. Es que yo no le estoy diciendo nada, lo está diciendo la palabra. Si yo le voy a repetir, yo, de mi consejería especial, nada, cero. Biblia. Si yo le digo lo que yo creo, lo que yo pienso, ay, hermano, entonces mal va la cosa, vamos a caer en necedad. Mejor digamos, hagamos lo que dice la Biblia, sigamos el consejo de Dios y nos va a ir bien. Que se acabe el enojo, porque seguir enojado es de necios, insensatos y locos. Acostarse y despertar enojado, hermano, mantener un enojo con un hermano, con quien sea, es de locos, de insensatos y de necios. ¿Y qué ocurre cuando caemos en ese estado? Que estamos dando lugar al diablo. No sé si usted lo entiende como lo entiendo yo. El peligro terrible de la necedad es que si nosotros nos dejamos llevar por la necedad, lo que estamos haciendo automáticamente es dando lugar al diablo. ¿Usted quiere dar lugar al diablo? No, hermanos, no demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el enojo trae consecuencias. La necedad trae consecuencias. Y el necio no es que piense que no, sino que el necio piensa de que trae consecuencias, pero en el 2520. Y entonces vive la vida en su mismo error, en la práctica de pecado, alejado de Dios, sabiendo que, sí, pero a mí no. O sea, que piensa que a él no. O que piensa que las consecuencias van a ser dentro de 20 siglos. Pero lo cierto es que la necedad le va a doler. Si usted no se arrepiente, si yo no me arrepiento, si no vengo al Señor, si no me pongo a cuentas con el Señor, si no recuerdo a Hebreos 3:15 que dice, escucha, estás escuchando la voz de Dios, si estás escuchando ahora este mensaje y tú por casualidad tienes un problemita de necedad, el consejo es no endurezcáis vuestros corazones. Eso es Hebreos 3:15, pero en el versículo 7, a ver si podemos poner Hebreos 3:7. Yo lo tenía por aquí. El que habla es el Espíritu Santo. Mira, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice ¿quién? ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. Por lo cual, dice la Biblia, como dice el Espíritu Santo. No les estoy hablando yo, hermano. Estas no son palabras mías. Son palabras del Espíritu Santo. Y es consejo del Espíritu Santo. No se le ocurra decir, oye, el hermano Daniel dio un consejo. No, el hermano Daniel nos recordó un consejo que ya sabíamos. Y el que habló fue el Espíritu Santo. Porque el hermano Daniel es súper sabio. No, el sabio es Dios, el sabio es el Espíritu Santo y mora en nuestros corazones y nos aconseja todos los días. Que nosotros no queramos escucharlo, eso es necedad. Pero él sigue hablando. Y el consejo de hoy es, ¿hablar 20 horas de la necedad? No. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, como en el desierto, que provocaron a Dios. Y dice la Escritura que por ese motivo, por la necedad de ellos, Dios pasó 40 años enojado con ese pueblo necio, insensato y loco, que durante 40 años vio las obras preciosas de Dios. Y a pesar de ver los milagros de Dios, permanecieron en la necedad, en la desobediencia. Por eso ahora cuando Carlos abría el culto en el Salmo 66, decía el titular, alabanzas por las obras poderosas de Dios. No creo de verdad, no creo, y lo digo de todo corazón, que de todos los que estamos aquí, no creo que haya una persona que no conozca de las maravillas de nuestro Dios. No creo que de todos los que estamos aquí haya uno que nunca haya visto los milagros de Dios. Todos en algún momento Dios nos ha mostrado su amor, su poder, sus milagros. Entonces no sigamos
en nuestra necedad. No seamos como en el día de la provocación. Si escuchamos hoy su voz, estemos atentos, hermanos, cambiemos. La palabra de Dios no es solo para oírla, es para obedecerla, es para ponerla en práctica y vamos a ser bendecidos. En la Biblia, hermanos, se lo digo rápido, hay una historia de un hombre que su mismo nombre significa necio. Primera de Samuel capítulo 25, tenemos la historia de un matrimonio, una familia a punto de ser destruida por un necio. Y no por un muchacho necio, como acabo de decir, sino por un padre de familia, por un esposo a cargo de una familia, un esposo responsable de un hogar, pero necio. La Biblia dice, Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1, empieza a contar la historia. Yo se las parafraseo y se lo desgrano rápido. Mira, había muerto Samuel, y cuando muere Samuel, Saúl ya estaba persiguiendo a David, y David, ya hermano, ya no hay ni temor ya ni del profeta ni de nada. David tiene que huir más lejos. Y huyendo David acampa en diferentes lugares, y uno de los lugares donde David estaba como quizá más alejado de Saúl, creo que es Maón. Y ahí David hace campamento con su ejército. Y David protege los rebaños, las cabritas, las ovejitas de los campesinos. Ya que estamos aquí, pues David no era un hombre malo, él no había hecho nada malo, andaba huyendo de Saúl. Y ya que él tiene un ejército de guerrilleros, porque andaban pues ahí en las guerrillas, porque andaban huyendo sin haber hecho nada, ellos aprovechaban y protegían los rebaños de los campesinos. De pronto ellos ven que hay un rebaño muy grandote, de un hombre rico, un rebaño muy grande. Era el rebaño de Nabal. ¿Y qué hace David? Pues le da protección. No toca una sola oveja de Nabal, a pesar que era un hombre rico. De pronto David se da cuenta que están de celebración. Nabal está de celebración, están esquilando ovejas. Y entonces David dice, bueno, vamos a aprovechar, están de fiesta. Este hombre no le dice a la ancianita que tiene 2 cabras, no le manda un mensaje al señor que tiene 10 ovejitas, no, le manda el mensaje pidiendo alimento al que más tiene, a Nabal. Manda 10 de sus siervos a Nabal para pedirle alimento y le da un argumento. Luego usted lo lee en su casa, capítulo 25 de Primera de Samuel. David con todo respeto le dice, mira, dale mi saludo, dile que yo deseo que tenga paz en su hogar, que tenga paz él mismo, que tenga paz en su familia, que tenga paz, que tenga prosperidad en lo que tiene. Y dile que yo he protegido sus rebaños, que nunca le hemos cogido nada, pero que quería aprovechar para pedirle unas ovejitas para mis hombres. Y el hombre necio escucha esta petición y ¿qué hace? Le dice, pero ¿quién es David? Con toda arrogancia, todo el mundo sabía quién era David, pero él lo dice con desprecio, él lo dice con un desprecio horrible. ¿Quién es David? ¿Por qué tengo que darle de mi pan? Este mensaje llega a David y David se enoja contra este necio y decide David quitarle la vida, no solo a Nabal. Por eso lo estoy diciendo, hermanos, la necedad destruye familias. David da la orden que el día siguiente se le quite la vida a toda la casa de Nabal. A toda. Usted conoce la historia y luego por falta de tiempo, pero luego usted se la estudia. ¿Quién se da cuenta de este desastre? Una mujer sabia. Qué bueno, ¿verdad? Que en los hogares, si el hombre no es muy sabio, pues que haya una mujer que dé un paso adelante en cuanto a temor a Dios, en cuanto a fe, en cuanto a coherencia, o al revés. Esposas que, hermanos, de verdad, terribles, hundidas en la necedad, pero ahí hay un hombre que teme a Dios. Eso es lo que ocurrió en ese hogar. Tuvo que ser Abigail, tuvo que ser la esposa de Nabal, que tuvo que interceder y se presenta delante de David, y al final sabemos lo que pasó. Yo voy a terminar con esto, hermanos, porque la necedad trae consecuencias. La necedad trae consecuencias. La Biblia nos cuenta que el que intervino fue Dios. Dice Primera de Samuel, vamos a terminar con esto. Primera de Samuel 25:37. Abigail guardó silencio. Encima Nabal, después de hacer esta
tontería. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Coger una borrachera, se puso a beber y se emborrachó. Pero su mujer, con toda sabiduría, hasta el siguiente día que ya estaba él en sus 5 sentidos, le contó todo. ¿Por qué no le habían cortado la cabeza? Dice Primera de Samuel 25:37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado, Primera de Samuel 25, cuando a Nabal se le había pasado los efectos del vino, Abigail le refirió su mujer estas cosas, y algo pasó. Y desmayó su corazón en él. Algo le pasó al corazón de Nabal. Algunos dicen que un infarto, otros dicen que un infarto. Pero no murió. Pasó así 10 días. Pero a los 10 días, dice el versículo 38, 10 días después, ¿quién? Jehová hirió a Nabal y, hermanos, la necedad trae consecuencias terrenales, pero nosotros somos el pueblo de Dios, estamos en el ámbito espiritual y debemos de saber que la necedad trae consecuencias espirituales, porque Dios está al control de todo, pero también al control de nuestra necedad. Y si nosotros hoy escuchamos su voz y endurecemos nuestro corazón, el que va a actuar es Dios. Que Dios nos libre y nos ayude a salir y a no caer en la necedad. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.